clases teóricas y la última clase es una clase que corresponde a un seminario, ¿ya? El total de alumnos creo que son 48, me parece. Los primeros 15 van a ser en el seminario de los primeros días. Entonces el número 1 hasta el número 15. Y la segunda unidad van a ser seminarios desde el número 16 hasta el número 30, ¿ya? Y finalmente el último grupo, la tercera unidad, el seminario que corresponde. En el caso del seminario, siempre va a haber un artículo de revisión y siempre introducimos los casos clínicos que están descritos en el libro de Thompson y Thompson, que lo pueden encontrar en la universidad o si ustedes lo pueden conseguir también. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahí se les va a colocar dentro del seminario qué casos van a presentar enfocado en la parte genética, ¿sí? Con algo de aplicación clínica, ¿no? Algunos signos específicos, algún examen especial que pueda justificar o ayudamos en la parte de diagnóstico citogenético, ¿ya? La segunda unidad corresponde a citogenética clínica, ya son estudios mucho más avanzados, vamos a ver enfermedades monogénicas, multigénicas, algunas transformaciones. Y la última unidad ya es la unidad de oncogenética, y terapia biológica y terapia génica que corresponde a esta unidad más ¿okay? Entonces más o menos de esta manera está distribuido, más o menos de esta manera está elaborada el curso para que ustedes puedan tener acceso a esta información privilegiada y obviamente reforzar como esto de los casos clínicos y también con respecto a al nuevo conocimiento que se tenga que impartir. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Profesor, para el seminario tenemos que venir vestidos de una manera especial o hay problema con nuestro celular. Justo han mandado una directiva de lo que es el uniforme, ¿ya? Y en el caso de los seminarios sí se requiere que utilicen el mallín de reglamento, ¿ya? Indudablemente ahí, en el caso de las mujeres, todo lo que es cabello recogido, la cola y aretes reglamentarios, ¿sí? No tienen que usar pues, la rueda de tránsito. El arete reglamentario es una perlita pequeña, ¿sí? Está prohibido, por lo menos en mi clase, nada de piercing, ¿sí? En el caso de los varones que tienen el cabello muy corto, si es posible sin barba, ¿sí? Estamos hablando de medicina, que vamos a formar los nados. Yo leí reglamento. No, es que no se puede. Ya me he dicho. No sé por qué no proyecta. ¿Listo? Compañera, Pilar va a ser nuestra delegada, coordinar contigo para las clases, ¿ya? Miren, normalmente yo trabajo en un área que es bastante especializada, que es la UCI, es el hospital. Entonces, cuando estoy de turno, más bien vamos a coordinar los horarios, ¿ya?
Si yo tengo turno en la mañana, voy a tratar de salir lo más antes posible para completar. Pero en caso de que no pueda, vamos a hacerlo por vía virtual. ¿Listo? Obviamente es lo menos posible se tiene que utilizar la parte virtual. ¿Listo? ¿Ya? Pero después en realidad el horario sí nos facilita para hacerlo de forma continua y obviamente alterna. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no? Mucha tecnología en estos nuevos ambientes. Preguntas. Lo que sí vamos a pedir más bien es que a la mitad del semestre voy a pedir que nos preste el laboratorio de microbiología o de microscopía, mejor dicho. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver unas láminas donde quiero que ustedes vean la mitosis. ¿Ya? Entonces vamos a prepararnos una tardecita, una tarde que tengan ustedes. Todo el día tienen tarde libre, ¿no es cierto? Ya para que nos puedan prestar, yo creo que a fines de abril, debemos, para ese lugar, por ejemplo, igual, tiene que ir con Mandí, ¿sí? Mandí. Entonces vamos a colocar en los microscopios las láminas para que ustedes puedan ver la mitosis, los UVL, son tejidos tumorales, que es más representa la mitosis. Vamos a ver por fase, anafase, protofase. Pero que es el muy eléctrico, no como esquema, son tejidos que se Abajo también le dejaba proyectar abajo, en otros salones. En otros salones normal le dejaba proyectar. Sí, sí. Claro que no. Ahora, y si entras al lado del virtual ahí. Ah, sí se puede. Y jalan la línea pasada, ¿no? Creo que sí jalan, ¿no? El código debería. Ustedes que no quiero, no estamos con el horario, después yo creo que tienen nada, media hora les quito y bien nos vamos, ¿ya? 2:30 punto terminamos. ¿Alguien tiene por casualidad un USB? Y acá es porque la
algo, vamos a ver los seminarios, si es que va a sufrir algún tipo de variación, ¿ya? Igual lo mismo sucede con el sílabo, pero en general las clases están ahí establecidas, ¿listo? En el sílabo van a encontrar también de qué fecha ya son los exámenes, ¿ok? Tratemos de cumplir, tratemos de que se cumpla en esa fecha el examen. A veces le da más importancia a otro curso y en realidad para nosotros, así sea matemáticas o lenguaje, siempre es un curso que es válido para nosotros, ¿ya? Así que no dejen de darle importancia a todos los cursos que van a llevar. ¿Listo? Traten de no cambiar. Ahora sí. Ya lo hemos visto. Las diapositivas después nos va a compartir. Las Eso diapositivas. está en la clase del aula virtual. Ya. ¿Listo? Arrancamos. ¿Listo? 30 minutos y nos vamos, ¿ya? Muy bien, como toda ciencia, en medicina tiene un origen, y su origen etimológico se basa, como decimos acá, en dos vocablos griegos, ¿no? Pues recuerden que los griegos han sido los principales médicos que han aportado bastante a la medicina, ¿ok? Viene de la palabra genos, que significa raza, nacimiento o origen, o sea, de dónde, ¿no? De dónde proviene, de dónde se origina. Y ticos viene relativo a, entonces esta ciencia se encarga de la relacionado con su origen, la raza o el nacimiento. ¿Qué cosa es la genética? No es más que también una ciencia que estudia la naturaleza, organización, función, expresión, transmisión y evolución de la información genética. En el curso nosotros vamos a aprender cómo es el origen, de dónde se originan los genes. Segundo, cómo están organizados estos genes en 23 pares de cromosomas, los autosomas y los cromosomas sexuales, ¿no? Esa es su organización básica y fundamental. Vamos a ver cuál es la función, vamos a ver el proyecto genoma humano, son más de 25.000 genes solamente que se han incorporado al proyecto genoma humano, y que ellos generan una proteína que tiene una actividad biológica, que puede ser un canal, puede ser una enzima, y que el total del genoma, solamente esa cantidad es funcional. ¿Okay? La expresión, cómo es que a través de la mitosis, de la meiosis, pueden expresar estos genes, vamos a tener el crossing over, ¿ya? Y cómo se expresan mediante el dogma de la genética, que es DNA, ARN y proteínas específicas. Cómo se transmiten de una célula madre a células hijas, y finalmente la evolución, cómo hemos ido evolucionando nosotros con respecto a la genética. ¿Sí? Por ejemplo, miren, era el año 1988, había un campeonato mundial, las Olimpiadas de Seúl 88, ¿sí? Entonces, en esa época, fíjense ustedes, el equipo de China jugaba con el equipo de Perú. Sale el equipo de Perú, Gaby Pérez del Solar, ¿no? 1,90 m. Cecilia Taí, 1,87 m. Entonces, digamos como que en esa época todavía teníamos cierta preponderancia en talla. ¿Listo? Sale el equipo de China, 1,70 m, 1,74 m, 1,65 m. Pero cómo ellas saltaban para jugar el gol. ¿Listo? Ahora se han dado cuenta cuándo ha sido la última Olimpiada. En Francia, ¿no es cierto? En París. Las Olimpiadas de París hace 2 años. ¿Sí? El equipo de China, ¿vieron? El equipo de Japón, 1,80 m, 1,85 m, 1,90 m, 2 metros. O sea, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué es lo que ha sucedido con la mayor parte de población? Salvo algunas excepciones, como por ejemplo la población de los pigmeos. ¿Saben dónde quedan los pigmeos, no es cierto?
es una tribu, donde ellos tienen una talla bastante baja, menos de 1,50 m, igual que los esquimales. Los esquimales también en Groenlandia y en Canadá, tampoco ellos dejan que haya un cruce de información, un cruce genético con razas que no sean de la misma localidad. Pero en cambio los chinos sí hubo una deriva genética que permitió seleccionar mucho más de lo deseado para mejorar su talla. ¿Ok? En nuestro Perú, antes, por ejemplo, del año 80, antes del año 90, era claramente establecido incluso nuestras razas. Cuando uno miraba ectoscópicamente a la persona, podía determinar, esta persona es de la costa, este es de la sierra y este es de la selva. Ahora con el advenimiento de la globalización, la mejoría de los sistemas de comunicación, nos miramos todos, podemos decir quién es quién, ya no se puede hacer. Porque efectivamente había una mezcla genética de genes que probablemente antes del advenimiento de la globalización no se producía. ¿Ya? Entonces vamos a ver la evolución de esta información genética codificada de los órganos. La ciencia de la genética se origina probablemente en el año 1900, tiene más de una centuria, cuando se redescubren las leyes de Mendel, que hemos estudiado nosotros en el colegio, ¿no? Guisantes, si se acuerdan, la primera ley, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿no? Pero estos biólogos de Brice, Corren y Sherman generan una información mucho más científica que permite el redescubrimiento de las leyes de Mendel. ¿Okay? Recuerden que en el año 1865 Mendel hace esta publicación de sus experimentos sobre la hibridización de esos guisantes, ¿no? En el año 69, Friedrich Nietzsche descubre lo que hoy conocemos como ADN. O sea, más de una centuria ya Nietzsche había planteado una teoría, una hipótesis de lo que se trataría, la forma como la información genética podría ser transmitida de un ser humano a otro ser humano. El año 1880 a 1990, Walter Fleming, Edward Strasburger y Edward Van Beneden describen la distribución cromosómica durante la división celular. Fíjense ustedes, hacen este dibujo, digamos, de cómo podría ser claramente la información genética contenida en el núcleo. ¿Ya? El año 1928, Friedrich Griffith descubre que este supuesto material hereditario también podía estar contenido en algunos seres vivos como en las bacterias. En estas bacterias que hacen el experimento de las bacterias muertas, las incorporan ese material en bacterias vivas y genera un tipo de respuesta adicional. En el año 1931, Krosighover se identifica como la causa de la combinación genética, un proceso que lo vamos a ver nosotros durante la meiosis, que este procedimiento garantiza un entrecruzamiento del contenido de genes para que obtengamos células que no tengan el mismo material genético, sino que tengan cierto grado de variabilidad. De lo contrario, estaríamos condenados a producir justamente clones de personas. ¿Ya? Y justamente este mecanismo que es el crossing over o entrecruzamiento permite o garantiza de que en el mundo no existan dos personas iguales, ni siquiera los gemelos. ¿Cuáles son las áreas de importancia de la genética? ¿O dónde está inmerso la genética? Entonces ustedes pueden dividirse en varias ramas, como la citogenética, que es el eje central, el estudio del cromosoma. Ellos se encargan fundamentalmente del estudio universal del cromosoma, su dinámica, su movimiento, su evolución, el ciclo celular y su repercusión en la herencia. También tenemos la genética clásica o mendeliana, que se basa en las leyes de Mendel. Van a predecir de alguna manera la herencia en ciertos caracteres o enfermedades clásicas como las enfermedades monogénicas. Ahí sí tiene repercusión e importancia la aplicación de las leyes de Mendel. Analiza cómo el fenómeno de la recombinación o el ligamento alteran los resultados esperados según las leyes de Mendel. Así como se cruzaba el reloj antes, un rojo con un blanco podía dar un rosado, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar de lo que son los homocigotos, los heterocigotos.
También tenemos la genética cuantitativa, analiza el impacto de múltiples genes, ¿no? Como algunas enfermedades, como la trombosis venosa, la enfermedad de Pompe, por ejemplo, analiza de que son varios genes los que están involucrados en estas enfermedades. La evolutiva y poblaciones se está introduciendo más este tipo de genética para ver el comportamiento de los genes en una determinada población y cómo es que estos intercambios de estos genes pueden generar la evolución de ciertas poblaciones. Ya tenemos ahora genética de desarrollo, estudia cuando los genes son regulados para formar un organismo completo a partir de una célula inicial. Y la molecular ya estudia específicamente el ADN, su composición y cómo es que este material se duplica y su función de los genes desde el punto de vista genético. ¿Ya? Nace otra ciencia que es la genómica, que es un conjunto de ciencias y técnicas dedicadas al estudio integral de la función, el contenido, la evolución y el origen de los genomas. Gracias a esta genómica es que se plantea como objetivo el descubrimiento de todo el genoma humano a través del proyecto Genoma Humano, un proyecto que nace el año 1996 y termina el año 2002, con el descubrimiento de toda la extensión de los genes contenidos en los 23 pares de cromosomas. Un proyecto que nació entre Francia y Estados Unidos con un laboratorio particular, pero que con el impulso de la Instituto de Salud Pública o del Ministerio de Salud, ya impulsaron para que finalmente se consiguiera la descripción completa, fíjense ustedes, de todos los pares de bases de nucleótidos del genoma completo de una célula. Gracias a eso ya tenemos una biblioteca genética que nos permite a nosotros describir, conocer y saber cuáles son los genes contenidos. ¿Ok? Y la genómica usa conocimientos derivados de muchas ciencias como la biología molecular, la bioquímica, la informática, la estadística, las matemáticas y la física. Gracias a esto se planteó el estudio del genoma. Pero a diferencia de la genética clásica, que es a partir de un fenotipo, de una estructura corporal, ¿sí?, que generalmente es mutante, busca el o los genes responsables de ese fenotipo. La genómica tiene como objetivo, en cambio, predecir la función de los genes. Gracias a la genómica sabemos, por ejemplo, que en el brazo corto del cromosoma 6 vamos a encontrar el complejo mayor de histocompatibilidad, que nos va a dar las moléculas MHC importantes para la identificación del lipopolisacárido de las bacterias. ¿Sí? Ahí también vamos a conocer dónde está ubicado el gen de la insulina, y que este se sintetiza como una preproinsulina y al final queda como insulina y el péptido C. ¿Ok? Entonces, ahí predice, ¿no?, a partir de una secuencia o de su interacción con otros genes. ¿Por qué es importante el estudio de la genética? Puede ser útil ya que puede responder muchas preguntas acerca de la naturaleza humana, comprender el desarrollo eficaz para el tratamiento de enfermedades como la fibrosis quística, por ejemplo, y la genética de la vida humana. Gracias a esto nosotros impulsa la genética para el desarrollo de esta ciencia en la medicina. ¿Qué estudiamos nosotros como genética? Estudiamos el fenómeno genético. ¿Cuál es el fenómeno genético? El fenómeno genético está compuesto por dos factores muy importantes. Un primer factor que se llama el genotipo. En el genotipo, digamos, todos vamos a ser iguales. Todos vamos a tener los 4 pares de nucleótidos: adenina, guanina, citosina y guanina. Todos ustedes, igual que yo, tenemos los mismos nucleótidos. Lo que va a cambiar es la secuencia de esos nucleótidos. ¿Okay? Pero todos tenemos los mismos
segundo fenómeno genético que corresponde al fenotipo. ¿Qué cosa es el fenotipo? El fenotipo no es más que la expresión de la secuencia de ese fenotipo. Esa variabilidad de esa secuencia hace que nosotros podamos ser diferentes y no ser iguales, ni siquiera con nuestros hermanos, y menos de nuestros progenitores. En algunos casos, obviamente, como en la fotografía, qué duda cabe, ¿no? Que el papá se parece, o mejor dicho, el hijo se parece mucho al papá. Tiene rasgos que ha importado genéticamente de su papá. ¿Okay? Para este punto, va a haber algunas tareas académicas, como por ejemplo, ustedes tienen que hacer su árbol genealógico, pero no me van a hacer el árbol genealógico pues, del colegio, ¿no? En cambio acá yo les voy a pedir las fotos, las fotografías, y con la fotografía lo que normalmente se hace es que la variabilidad fenotípica sucede del labio superior para abajo, generalmente todo es igual, pero del labio superior para arriba, ahí es donde nosotros vamos a orientar si los genes provienen de la mamá o vienen de él. ¿Listo? Eso como corresponde al famoso fenómeno genético. Como ya habíamos hablado, la variabilidad genética se refiere a la variación del material genético de una población o de una especie y que incluye naturalmente los genomas. Pero para que la selección natural pueda actuar sobre un carácter, debe haber algo que seleccionar. Es decir, varios alelos para el gen que codifica ese carácter. Además, se sabe que cuanto más variación haya, más evolución va a haber. Es decir, mientras más diferentes seamos, mejor evolución vamos a tener como población. Este es un ejemplo claro de variabilidad genética. ¿Qué vemos en la fotografía? Color de cabello, miren. Rojo, amarillo, rubio, marrón, negro, blanco. ¿Sí? ¿Qué más vemos? Talla. Altos, bajos. Sexo. ¿Ya? Sexo. Mujer, varón. ¿Qué más? Edad. ¿Qué más? Color de ojos. Color de piel. ¿Sí? Estructura corporal. Brevilíneos, longilíneos. Mesolíneos. ¿Ok? Ectomorfos, endomorfos, mesomorfos. Somos una amplia variabilidad, ¿no? Eso es lo que se llama variabilidad genética. Pero cuando citamos la genética dijimos que esto tendría que ver no solamente con el ser humano, sino con especies. ¿Qué duda cabe que todos son perros, ¿no es cierto? Los perros también tendrán su mismo ADN, pero tiene más número de cromosomas que el ser humano. Pero miren, ellos podrán tener el mismo genotipo, pero tienen diferente fenotipo. El primero, ¿qué es? ¿Qué raza es? Náusea. Segundo, un Siberian Husky, ¿cierto? Un Basset-Hound. San Bernardo. Después, un Beagle, ¿no? Después, un Golden. Después, y un Bulldog. ¿Listo? Entonces, esta variabilidad también genética ocurre interespecies. ¿Ya? Hemos ido a la playa, ¿no es cierto? Nos hemos cocinado en la playa y no se han detenido a ver las conchitas que hay en la playa. Miren, esta conchita se llama Donax variabilis. Fíjense ustedes, su fenotipo de la conchita también es diferente.
Hay semilunas, hay rayas tangenciales, transversales. También entre ellas existe esa variabilidad genética. Este caracol de huerta que ustedes lo van a encontrar, que es la Serpacia nemoralis, fíjense ustedes también, su caracol es completamente diferente por el tipo de vueltas y por el tipo de líneas circulares o semicirculares que tiene. Las más pequeñuelas, estos escarabajos de jardín, también por la estructura de su dorso, generan también variabilidad interespecífica. ¿Ya? ¿Para qué estudiamos la genética? Porque si ustedes se dan cuenta, incluso cuando llevan su práctica hospitalaria, de que la genética puede determinar o puede generar información sobre la mayoría de enfermedades genéticas. ¿Ya? Casi en el 50% de los casos, el mayor porcentaje de personas sufre de diabetes. La diabetes es una enfermedad genética. Si es monogénica, diabetes tipo 1. Si es multigénica, es diabetes tipo 2. ¿Ya? Ya vamos a ver ese aspecto, cómo es que eso se traduce en determinada enfermedad. Pero fíjense ustedes, la genética no solamente tiene que ver con medicina, tiene que ver con la agricultura. ¿Han escuchado hablar de los alimentos transgénicos? Es una manipulación genética que permite supuestamente una mejoría del producto, en este caso agrícola, ¿no? Con el derecho, tiene que ver, por ejemplo, con el estudio de la paternidad, ¿sí? Con la sociología, las poblaciones, de dónde es su origen. Con la filosofía, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La ecología, ya hablaremos en ese tiempo de cómo es que los cambios los cambios ecológicos o de los ecosistemas pueden causar diferentes alteraciones en la presencia o ausencia de determinadas enfermedades. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de la enfermedad de Chagas? Ya. La enfermedad de Chagas es una enfermedad causada por un hemoparásito. ¿Cómo se llama el parásito? El tripanosoma cruzi, ¿no es cierto? Eso origina la de Chagas. Este hemoparásito es transportado por un vector que es, en realidad es como un tipo de escarabajo que es la vinchuca. ¿Listo? Antiguamente Arequipa, la zona de Carabelí, toda esa zona de Camaná era endémica de Chagas. Nosotros tenemos Chagas. Y el Chagas generalmente producía cardiomegalia y producía tónico-megalia. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hizo para hacer el control? Hay que cambiar el ecosistema, porque en esas poblaciones, en Carabelí, Camaná, todo eso, las personas hacían sus casas con quincha y mar. Había grietas, y en esas grietas ahí es donde permanecía el vector, la vinchuca. Entonces, por más de que fumigaran las casas, solamente esos vectores salían en la noche, picaban a la persona y inyectaban el tripanosoma. ¿Sí? Y hablamos del año 70, 80, 90 y no se podía erradicar la enfermedad de Chagas. Entonces a alguien se le ocurrió decir, oye, entonces ¿quién es el depredador del vector? Y encontraban que era un escarabajo negro que nosotros le llamamos taparaco, le decían. ¿Ya? Entonces hicieron control biológico, le cambiaron su ecosistema y en las zonas donde era endémica de Chagas empezaron a reproducir estos escarabajos negros. Y efectivamente el escarabajo negro se disparaba y se comía a la vinchuca. Muerto el perro, muerta la rabia. Nunca más hemos tenido Chagas en el perro. Entonces cambió el ecosistema. Bueno, ahora ya van a encontrar los que vayan a Camaná van a encontrar pues, que hay mayor predominancia de este tipo de escarabajo en esa zona. ¿Listo? Miren, ¿qué pasó con el dengue?
pasó con el dengue? ¿Ya? Miren, hay un lugar que se llama Machala. ¿Dónde queda? Ecuador, país colindantes con nosotros. Y en realidad ellos son responsables de que el Perú nuevamente tenga dengue. ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué pasó? En Machala, que es un vallecito, ellos eran productores de banano, de plátano. ¿Sí? Entonces, en esa época, así como tienen ustedes la línea de sus carpetas, los terrenos eran así, pero los lugareños de Machala sembraban un surco de banano y un surco de cacao. ¿Sí? ¿Saben qué es el cacao? Se saca chocolate, ¿no? Banano, cacao. Banano, cacao. Entonces, de alguna manera, ese ecosistema hacía que la humedad no subiera tanto y obviamente eso no aumente la temperatura local. ¿Por qué? Porque el cacao era seco, pero para su reproducción necesitaba humedad. Entonces, eso se descubrió el año 2010, porque en Machala, ese año, hay un brote epidémico de dengue. Entonces, cuando hacen el análisis epidemiológico de por qué ese brote había presentado en Machala, ya para esa época las transnacionales, porque ellos exportaban el banano a Estados Unidos, pero no ese banano que tenga pecas, era un banano sumamente amarillo. ¿Ok? Entonces, como surge el auge, las empresas transnacionales compran en Machala extensas áreas de plantaciones de banano. Entonces, como al capitalista le interesa solamente producción, entonces, ¿qué hicieron? Quitaron el surco de cacao. Y entonces todas las extensiones eran bananos. Aumentó la temperatura local de Machala, aumentó la humedad de Machala, y eso hizo que el vector empezara a reducir su tiempo de incubación. Entonces, el zancudo, si antes se demoraba 30 días para hacer su ciclo de reproducción, ahora lo hace en 15 días, por la humedad y por la temperatura elevada. Y entonces eso diseminó este brote epidémico que hubo en Machala. Miren cómo un tema ecológico y agrícola puede influir en el desarrollo o en la prevalencia de una determinada enfermedad. Por lo tanto, ¿tiene impacto la genética? Por supuesto. En la medicina, para determinar enfermedades genéticas hereditarias, como la fibrosis quística, la fenilcetonuria, la distrofia muscular de Duchenne, enfermedades genéticas como el cáncer, aberraciones cromosómicas como el síndrome de Down, el síndrome de Turner, para la actividad forense, también tiene mucha importancia su aplicación en lo que es la terapia genética, en la biotecnología, la formación de fármacos hormonales como la insulina, el interferón, la hormona de crecimiento, que tanto se le hizo, por ejemplo, beneficios, se hizo con Messi. Messi tenía deficiencia de producción de hormona de crecimiento, ¿no? Y le dieron, gracias a la ingeniería genética, se le dio hormona de crecimiento, ¿ya? Y también con esto se hizo la clonación. A ver, ¿quiénes, levanten la mano, quiénes han visto Jurassic World? Porque ha habido Jurassic Park, ¿no es cierto? Pero hay la tercera película es Jurassic World, ¿no es cierto? Para mí, el que ha creado el guión de esa película es un genio o es alguien que ha estudiado genética, ¿sí? Porque ¿qué nos menciona en la película? Y los que no han visto, véanla, vean, ¿sí? Igual que Tiburón también. Si no me equivoco, para aclarar los Indominus mezclaron. Exactamente. Entonces, al Rex Indominus Rex mezclaron velociraptor. le pusieron la velocidad del velociraptor, ¿no es cierto? La inteligencia del triceratops, ¿no es cierto? Para que se camufle de la serie. Y el otro le pusieron para que se camufle dentro de la selva, ¿no? Entonces ahí, en genética, ¿cómo se llamaría ese procedimiento? Manipulación genética.
Eso es lo que nosotros de alguna manera quisiéramos llegar en un futuro, porque ante algunas enfermedades raras lo que se trataría es de colocar un gen para que modifique determinada enfermedad. La fibrosis quística, que es la deficiencia del canal de cloro, el gen FTR es el que está alterado, está mutado. Entonces, ¿cómo esas personas que tienen sufrimiento respiratorio, pancreático y testicular, solamente con la introducción de ese gen, podría ser de que esta persona empiece a formarse un canal de cloro? Y de esta manera se prevenga enfermedades respiratorias y la muerte del paciente. ¿Ya? Pero fíjense ustedes, y en la última vio una última película de tiburón, donde a los tiburones les empiezan a introducir genes de, vean también la apoproteína E. Esa apoproteína E tiene que ver con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Entonces, lo dicen en la película cómo inducen al tiburón, pero introduciéndole esos genes hacen que el tiburón sea mucho más agresivo y más, digamos, más destructor, ¿no? ¿Para qué sirve la genética? También para ver este tipo de casos. Tenemos que explicar por qué hay este tipo de malformaciones o genes. ¿Qué es esto? No se ve muy bien, ¿no es cierto? Ya, la espina bífida es una parte de cierre del tubo neural, pero que hace una proyección de un meningo C. Es un meningo C. Actualmente con neurocirugía se cierra la brecha y se corta este meningo C. ¿Okay? Pero su origen, ¿cuál es? Es una enfermedad genética multifactorial y se caracteriza por un defecto en el cierre del tubo neural. ¿Deficiencia de qué vitamina? Ácido fólico. ¿Ya? El siglo XXI se ha denominado como el dominio de los procesos biológicos y genéticos fundamentales. No puede haber nada oculto. ¿Ya? Los retos son científicos, tecnológicos, ecológicos, médicos, sociales, educativos. Ojo, miren, a ustedes, las promociones, 2 promociones antes que ustedes, su problema va a ser a futuro, porque ellos fueron víctimas de la pandemia, de la virtualidad. Muchos de ellos no han hecho semiología para hacer, no han tenido contacto con el paciente. O sea, le digo, a ver, cualifican una taquicardia, una cianosis, ¿qué es una onicomicosis? O sea, ese tipo de cosas se va a ver la deficiencia porque en realidad ese va a ser un reto educativo. Cada vez la gente por la globalización ya sabe. No me escuché decir, doctor, yo vengo por dolor y usted me está restando ibuprofeno. ¿No me escuché eso? Voy al seguro. No, ¿para qué voy al seguro si el seguro me da ibuprofeno? Pero qué diferente es que usted le diga al paciente, señor, usted va a tomar ibuprofeno porque el ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo. Su principal acción es inhibidor de la ciclooxigenasa. ¿Okay? Tiene efectos colaterales menos que los selectivos y su potencia más antiinflamatoria que analgésica. También tiene cierta ventaja de ser un antipirético. ¿Listo? ¿Qué va a decir el paciente? Entonces, la capacitación de ustedes jóvenes, la preparación que ustedes reciben en las aulas y la que hacen ustedes propiamente, les va a permitir enfrentar una situación que cada vez es más compleja, en el cual el paciente cada vez es más hostil. ¿Listo? Entonces, para eso nosotros nos preparamos día a día. Ajá. ¿Qué es eso? Siamés. ¿Cuántos tipos de siameses hay? Hasta 3 tipos, ¿no? Los que se unen por la cabeza se llaman
laterales del cerebro, donde se hace más difícil su separación. Los toracópagos, o los que están unidos por el tórax y el abdomen, pueden compartir un solo corazón, y ahí es difícil separarlos, ¿no? Algunos son dos corazones y de alguna manera puede tener una alternativa mucha. En 1970, un par de niños finlandeses, craniópagos, siameses craniópagos, finalmente por la neurocirugía fueron separados. Actualmente tienen más de 40 o 50 años y ellos cada uno hace una vida independiente. El conocimiento de la genética hace que efectivamente podamos determinar este tipo de rarezas, ¿ya? Vamos a aprender el síndrome de Edwards, vamos a ver el síndrome de Patau, ¿ya? Pero el síndrome de Patau, por ejemplo, era muy frecuente que ocurriera en el norte del país y lo relacionaban porque esos son los niños cíclopes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Basta que había el fenómeno del niño, decían, va a haber, nace un niño cíclope, va a haber el fenómeno del niño. ¿Ya? Entraban a esa parte del oscurantismo, ¿no? De la, digamos, de los problemas de índole psicológico que causaban neurosis colectiva, y no es así. La genética explica cada uno de estos casos y lo vamos a ver en las clases. Por lo tanto, la genética no puede ser por más tiempo una ciencia esotérica. Acá no somos esotéricos. Y ojo, en genética tenemos solamente XX y tenemos XY. No hay otro sexo. O se es varón o se es mujer. No hay un intermedio y tampoco se puede traslapar ambos fenotipos. ¿Ok? La genética nos atañe a todos sobre la vida y la muerte, sobre el significado de la respuesta a la incapacidad física y sobre los nuevos dilemas morales creados por nuestro creciente conocimiento. Listo, acá nos quedamos sobre el próximo martes normal. 12 de día, ¿ya?